Acá. Bien. Buenos días. Vamos a continuar entonces en las sesiones de lógica y argumentación científica. Bueno, les voy a recordar lo que estábamos viendo en las últimas sesiones y hacia dónde vamos, ¿ya? De acuerdo a la programación, y estamos más o menos al día, un poquito atrasados, estamos viendo lo que son los criterios de demarcación de ciencia y la jerarquización de las ideas científicas, ¿ya? No hemos llegado a la parte de jerarquización, pero estamos en la parte de los criterios de demarcación. En el fondo, lo que estamos tratando de develar es cuando una idea tiene una categoría científica y cuando no, ¿ya? Entendiendo que parte del objetivo del curso es que ustedes argumenten científicamente, y eso tiene que ver con el criterio de marcación de ciencia. No quiero reducir todo tema solo a una argumentación científica, no es el objetivo, pero si tiene connotación científica el tema, tiene que cumplir estos criterios, las ideas y los datos que sustentan sus opiniones y sus acciones. Esa es un poco la idea. Y dentro de las cosas que estábamos viendo, ¿no es cierto? Habíamos visto que más o menos lo que se ha entendido por mucho tiempo, a pesar que hoy en día hay ciertos matices respecto a este esquema, es que una idea o una creencia en general es considerada un saber científico o una idea científica formalmente entendida en la medida en que no solamente yo crea en esa idea, sino que además yo la tenga justificada racionalmente. Entendamos justificación racional como que existe todo un entramado de ideas y datos, ideas demostradas y datos que se conectan lógicamente con mi afirmación, y por otro lado que haya sufrido o vivido un proceso de comprobación científica que tiene que ver con el método científico, que quizás lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Es decir, que existen evidencias que favorezcan o apoyen las afirmaciones, ¿ya? Y vimos en la clase pasada por qué la afirmación de que pasar el salero de una mano a otra genera mala suerte o mala fortuna no es una afirmación científica, no necesariamente por el tema de que tenga o no tenga evidencia a favor o en contra. Ustedes pueden encontrar casos de evidencia a favor y casos de evidencia en contra de eso. Gente que ha tomado un salero y no le pasó nada, o se ganó la lotería, tuvo hasta buena suerte. Como también gente que le han pasado el salero y después se ha tropezado y ha tenido un accidente. Ahí, más que el tema de la evidencia, es el tema de la justificación racional. O sea, ¿cuál es la conexión causal entre un salero y la suerte? Eso no tiene racionalidad, independiente si la evidencia la favorece o no, ¿ya? Por eso tomamos el caso del salero. Y también yo les comenté un caso que es muy común en los periódicos, ¿no es cierto?, en donde confunden el hecho que una afirmación tenga datos que se le correlacionan, por ejemplo, que a mayor consumo de café, mayor enfermedades cardiovasculares o cáncer. Eso no significa que una es causa de la otra, ¿okay? Lo anterior implica una justificación racional demostrada de forma independiente. Y claro, para una persona que no tiene suficiente educación científica, tiende a confundir correlaciones con causalidades, ¿ya? Los periódicos son, pero expertos en generar esa confusión, ¿ya? Y típico un titular, hay titulares que son ridículos, o sea, que dice, está demostrado que el consumo de ajo inhibe el cáncer, ¿ya? Yo no niego que puede ser cierto, pero el hecho que hay un grupo de personas que consumen más ajo y que tienen 20% menos probabilidad de cáncer, no significa que una cosa es causa de la otra, ¿ya? Eso hay que demostrarlo. Puede que sea causa, puede que no, puede que sea una mera casualidad, ya como lo discutimos la clase pasada. Y para cerrar este tema de la importancia no solo de la evidencia a favor, sino que de una justificación racional, ¿no es cierto? Yo quería comentarles un caso más, dos casos más. Existió un caso bien famoso en Chile hace como 5 o 6 años atrás de un grupo no le voy a llamar un grupo de investigación porque para a mi modo de ver no son un grupo de investigación, pero es un grupo de personas que predecía terremotos, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasaba? Estas personas decían, mira, va a ocurrir un terremoto en Chile sobre grado 5 en el mes de septiembre del año 2018, ¿ok? Y bueno, resultaba que a veces estas personas le acertaban, ¿no es cierto? Entonces,
se le daba una tonalidad de categoría científica a sus afirmaciones, ¿ok? Ciertamente que estas personas a veces le acertan, como también a veces no, pero las personas tienden a quedarse con los aciertos y no con los fracasos en estos casos, ¿ya? Pero supongamos que su tasa de acierto, yo no tengo idea cuál es su tasa de acierto, pero supongamos que su tasa de acierto estaba por sobre el azar, supongamos eso, ¿ok? Concedamos ese punto. Ahora, el problema que tenía este grupo es que cuando se le pedía la justificación racional, o sea, cómo ellos justificaban sus predicciones, o sea, por qué decían que ese mes iba a ocurrir, cuál era la causa de eso, ¿no es cierto? Ahí es donde sus planteamientos flaqueaban, porque ellos ¿qué decían? Decían, mira, nosotros hacemos una triangulación, es decir, ocurrió un terremoto en Japón, tiraron un triángulo en un ángulo determinado y eso acertaba con Chile, en un mapa, ¿no es cierto? El problema es por qué hacían ese triángulo, bueno, cuando yo les vi algunos debates a ellos en televisión, ellos decían no, porque este es una especie de efecto rebote, donde decía, bueno, si una placa se mueve, choca a la otra, y por lo tanto así justificaban la triangulación hasta donde entendí. Claro, los geólogos, ¿no es cierto?, cuando se enteraban de esa justificación, decía, nadie ha demostrado que un terremoto es el efecto de una rebote de placas. De hecho, muchos terremotos ocurren a nivel muy profundo, no a nivel superficial. Entonces no tiene justificación racional. Por eso la comunidad científica de geólogos que tengo entendido que son los que se dedican a este tema de explicar y predecir los movimientos telúricos, entre otras cosas, ¿no es cierto? No le asignaron la categoría de un saber científico formal. Ahora, ojo, lo cual no quiere decir que a lo mejor su justificación, que ahora es irracional, puede que en el futuro se demuestre que era racional porque hay conocimiento nuevo que le va a dar veracidad a esa justificación. Pero por ahora no. Y en la clase pasada yo les conté el caso de un caso inverso, ¿no? del Felipe Semmelweis, que era este médico que planteó una justificación racional respecto al origen de la mortandad, ¿no es cierto? Justificación que terminó siendo demostrada siglos después, ¿ya? O sea, hay conocimientos que se adelantan a su época y no se les da racionalidad y por lo tanto no se les da el estatus de científico, y a veces sí son ideas que son ciertas, pero los controles de la ciencia tienden a ser medio inflexibles en ese caso. O sea, generalmente lo que se estima en la comunidad científica es que es mucho mejor retrasar una buena idea en su aceptación, ¿no es cierto?, que dejar pasar una idea falsa, porque la idea falsa es mucho más dañina que el retraso de una buena idea. Ese es como lo que está detrás, al menos lo que yo he conversado con colegas científicos que se dedican a la revisión de pares, porque todos los que somos científicos profesionales, o sea, que publicamos, somos pares revisores de trabajos también, y lo aceptamos o rechazamos, ¿ya? Entonces está como esa cultura científica hecha. En eso más o menos quería ver, y el otro caso que quería mencionarles, porque es un caso bien de la cultura popular, ¿no es cierto?, es este, miren. También está muy arraigado en mucha de nuestra cultura latina, este tema de la lectura de mano, ¿ya? Y a mucha gente le gusta esto, o sea, le gusta que en base a las líneas que tiene su mano, ¿no es cierto?, levantar afirmaciones de tipo idea, ¿ok?, en las cuales a nivel de la evidencia pueden ser ciertas o falsas. Por ejemplo, mira, les pongo un caso, y respóndanme usted, empuñen su mano, creo que la derecha, supongamos que la derecha, empuñen su mano derecha, ¿no es cierto?, ahí, y vean cuántos pliegues se le hacen más allá de los normales, que son este y este, estos son los normales. A mí se me hacen, por ejemplo, 2 pliegues entre los pliegues normales. Tengo 2 líneas ahí, ¿ok? Tengo entendido que la gente que cree en la lectura de las líneas de las manos, ese número de pliegues es como el número de hijos que uno va a tener, ¿ok? A mí se forman 2 pliegues, entonces si yo creyera en este aspecto cultural de que yo puedo predecir mi destino a nivel de los hijos que voy a tener, en función de los pliegues, claro, yo tengo 2 hijos, ¿ok? Hasta el momento tengo uno, ¿ya? Una. Quiere decir que me falta otro de acuerdo a esto, ¿ok? Ojalá que no, porque no quiero tener más hijos. Bueno, pero supongamos que, ¿cuántos pliegues se le forman a usted? Eso por curiosidad, por curiosidad. A mí se me forman como 4, así que ojalá que sea mentira. 4, 2, 1. No, pero no hay que contar los de los bordes.
No, lo de los bordes, los normales no, porque obviamente a todos se nos va a formar el pliegue de acá y el pliegue de acá. Pero los que están entre medio. 0, Rodrigo. 3, Brian. 4, ya. Se fijan, se forman pliegues distintos, ¿ok? Bueno, supongamos que los pliegues que se les fueron a ustedes, 3, 1, 0, 4, los que sean, ¿no es cierto? Supongamos que después pasa el tiempo, ¿no es cierto? Nos fijamos en edad prudente, hasta la edad fértil que tiene un ser humano, ¿no es cierto? Y cuadra. O sea, justo el número de pliegues da con el número de hijos que ustedes realmente tuvieron a lo largo de su vida, ¿ok? Bueno, quiere decir que la idea entonces es un saber, en el sentido, ¿no es cierto?, de cómo lo estamos entendiendo acá. ¿Qué le faltaría o qué le sobraría, ¿no es cierto? Porque el acierto estadístico estaría, o sea, bueno, en realidad ni siquiera estadístico, es matemático, es un conteo, ya ni siquiera es una estimación poblacional. Entonces, supongamos que esto le acierta siempre, o sea, cada vez que uno hace eso, le acierta, pero medio a medio. ¿Qué le faltaría entonces a esto? ¿Por qué nadie en medicina toma esto como una predicción? Ya, Héctor dice, falta una justificación, ¿no es cierto? Falta una justificación racional, es decir, el por qué. ¿Por qué esto le acierta? ¿Ok? ¿Por qué esto le acierta? Claro, si alguien demostrara, supongamos, voy a llamar una justificación racional que si alguien la demostrara independientemente, ahí estaríamos a otro nivel, ¿no es cierto? Si alguien demostrara que, no sé, que el nivel hormonal de una persona, hombre o mujer, que tiene relación con la fertilidad, finalmente tiene que ver con un gen que expresa este número de pliegues. Entonces, mientras más fértil es una persona, más pliegues es, porque está conectada a las mismas células que conforman esto, a las células de los gametos, no sé lo que uno quiera. Bueno, ahí uno diría, oye, es que en realidad hay una conexión entre el número de líneas que uno tiene y en realidad la proporción de hijos que uno tiene. Mientras más líneas, más hijos. Obviamente que eso va a depender también de la pareja que uno tenga, porque la fertilidad tiene que ver con 2 personas, pero por lo menos ahí habría un atisbo de racionalidad. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Ahora, este tema no es menor, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo una vez leí un review de psicología que en base a estos mismos criterios manifestaban psicólogos, ¿no? ¿Okay? No gente fuera de la psicología, psicólogos mismos manifestaban su completo desacuerdo al test de Rorschach. No sé si ustedes conocen el test de Rorschach, que es ese test que uno le hacen cuando, en algunos casos, ¿no es cierto?, cuando uno va a pedir un trabajo y le muestran manchas, y uno tiene que decir qué ve en la mancha, las manchas, ¿no es cierto? Supuestamente, si uno ve ciertas cosas, no sé cuáles, ¿no es cierto?, eso es reflejo de tu personalidad o tu psicología o cosas por el estilo. Yo la única vez que me han hecho ese test de mancha fue una vez que tuve un trabajo en una minera, y yo antes de ir a ese test le pregunté a un psicólogo que yo conocía qué tenía que responder para quedar en el trabajo, ¿no es cierto? Y claro, él decía que si uno decía que en las manchas había movimiento, ¿no es cierto? Como que era indicio de que uno era inteligente. Entonces, claro, yo cuando vi una mancha, yo veía así como una fogata con unos indios, yo no veía que se movían, pero yo decía, y se ve, yo respondía, y se mueven, así, mentira, yo le respondí para quedar en el trabajo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué relación hay entre supongamos ese caso, la inteligencia y el movimiento que uno ve ahí, ¿no es cierto? Burlé el sistema, exactamente, lo hackeé. ¿Qué relación hay entre lo que uno ve en una mancha y una conexión con el cociente intelectual? Sí, queda en el trabajo. Y la conexión con el cociente intelectual, los mismos psicólogos dicen, oye, el test de Rorschach no es nada más que una correlación de que la gente que ve manchas tiende a tener cierta personalidad, pero una no es causa de la otra. O sea, el hecho que una persona vea cosas moviéndose se correlaciona con gente inteligente. Ya, tengo entendido que así se construye el test de Rorschach. Sí, hay correlación. ¿Pero quiere decir que una persona que no lo ve no es inteligente? No, porque no es causa. No es, una cosa no es causa de la otra. ¿Se fijan? Entonces, carece de justificación racional el test de Rorschach, dicen algunos psicólogos, y están diciendo que tienen que eliminarlo. O sea, decía que muchos dicen que el test de Rorschach no es muy distinto de la lectura de mano, de la línea de la mano. No tiene racionalidad. ¿Ya? Por supuesto, estoy replicando lo que decía el review. No, si hay algún psicólogo acá
o alguien ve este video por YouTube y es psicólogo y se enoja conmigo, pues, no se enojen conmigo, o sea, es lo que decía el review, ¿ya? Así que para que ustedes lo tengan presente. O sea, este criterio de marcación de ciencia tiene su polémica, ¿ya? Porque muchas, no sé si disciplinas enteras, ¿no? Pero sí algunas aplicaciones técnicas de algunas disciplinas como que quedan fuera, ¿ya? Dudas, consultas antes de avanzar. Algún comentario o algún ejemplo que quieran discutir, ¿no es cierto?, en base a este criterio, porque este criterio es un criterio medio platónico, ¿ya? Viene de Platón, tengo entendido. Yo no estoy absolutamente de acuerdo con este criterio, yo creo que todavía le falta un par de cosas, se los voy a mostrar más adelante, pero de que tiene un punto fuerte para justificar las ideas, las creencias, para transformarlas en ideas formales y de buena calidad, yo creo que tiene un punto muy fuerte personalmente, pero no sé qué piensan ustedes. Profe, ¿Mm? en ese caso, cuando, claro, entramos dentro de un contexto en donde claro, como que supongamos que el sistema místico le acierta medio a medio y engloba ciertos conjuntos de personas bajo ciertas características como los signos, por ejemplo, ¿Ya? que no tienen ninguna racionalidad. Y, o sea, yo considero que Venus no tenía nada que ver conmigo cuando yo nací, bastante lejos estaba. O Pero sea, ¿cómo se puede, disculpe. cómo se correlaciona al final esto del saber en función del creer, el justificar y el comprobar con una creencia tan intrínseca que tiene tantos datos de por medio? Claro, es que cómo se conecta, ahí depende de las exigencias que le pone una disciplina, en este caso la ciencia, ¿no es cierto?, a una creencia para tamizar las que son solo creencias de los que son solo saberes, ¿ya? En el caso que tú das, ¿no es cierto?, si aplicamos este criterio, después te voy a reanalizar el caso de los signos zodiacales, ¿no es cierto?, con otro criterio de marcación de ciencia que también lo deja fuera, pero tomemos este, ¿no es cierto? Ya, como tú dices, supongamos que esto de los signos respecto a las personalidades, supongamos, cuadra súper bien, ya, o sea, los leos son pasionales, no sé, los cáncer son mandones, algo por el estilo, ¿ya? Y supongamos que los datos están ahí, ¿no es cierto? Y que si hicieran un test de personalidad, oye, le acierta el 90% de los casos. ¿Cómo se conecta esto? Si le tenéis la pregunta, con este esquema que está acá. ¿Esa es tu pregunta que me estás diciendo? O sea, claro, ¿cómo podemos diferenciar este conocimiento que, claro, está en cierto modo justificado por los datos que supongamos que la chunta al 90% y está comprobado porque, claro, si tú naciste en tal y tal fecha tenés como ciertas características? ¿Cómo, Sí, cómo, cómo esto adquiere la característica de saber científico cuando realmente no hay una justificación racional, o sea, comillas, racional? Porque, es que claro, claro, pese a que hay hartos estudios y pensamientos alrededor del tema, no se llega a un punto exacto. claro, es que ahí creo que te respondiste solo y no te diste cuenta. O sea, si esos datos están, o sea, si la clasificación por personalidad en base a la fecha de nacimiento y dónde está un planeta en cierta zona de la eclíptica, ¿no es cierto?, cuadrara, querría decir que en base a este criterio tiene una comprobación, en el sentido de que hay un ajuste de datos que se correlaciona positivamente con esa idea, ¿no es cierto? Pero lo que no tiene justificación racional, ¿y a qué nos referimos con justificación racional? Que existan otras ideas demostradas independientemente, ¿ok?, que conecten la causa con el efecto. ¿Cuál es la causa? Fecha de nacimiento y por lo tanto posición de un planeta en la eclíptica de las constelaciones, ¿no es cierto?, respecto de la personalidad. ¿Qué conectaría tu fecha de nacimiento con tu personalidad, ¿no es cierto? Tendrían que haber varias ideas que generen un entramado lógico coherente. Te pongo algunas ideas que podrían ser, ¿ya?, que sé que no son, pero podrían ser. Podrían decir, mira, caso 1, los planetas tienen un campo gravitatorio, ¿ok? La posición de un planeta, por lo tanto, va a influir en el movimiento de los fluidos, ¿ok? Y por lo tanto, si está Marte acá, que es un cuerpo que está más cercano a la Tierra que Venus, ¿no es cierto?, respecto a nosotros, bueno, se entiende que hay más gravedad influyendo en el momento de tu nacimiento, ¿no es cierto?, lo cual hace que tus fluidos biológicos, por ejemplo, el plasma sanguíneo,
se te vaya más a tu cabeza y eso te vuelve a ti con una actividad neuronal más en el lóbulo frontal sensible. Y por eso los que nacen cuando Venus está ahí son más sensibles. Ese sería el entramado lógico que habría que demostrarlo, ¿no es cierto? Todas esas afirmaciones, dice como 7 afirmaciones, habría que demostrarla cada una independientemente y ahí tendría una justificación racional. Obviamente que lo que acabo de decir, le faltan varios pasos más para darle racionalidad, pero ¿me entienden la idea? Que tendría que haber ideas demostradas que digan, entonces, dado que todas estas ideas están demostradas, la consecuencia lógica y necesaria es que sí afecta la posición del planeta a tu personalidad en el día de tu nacimiento. Eso es lo que le faltaría, ¿ya? Por eso creo yo que la astrología como una forma de predecir, entre otras cosas, ¿no es cierto?, la personalidad de alguien por su fecha de nacimiento es irracional. Y yo creo que también tampoco tiene comprobación. Yo no conozco ningún estudio estadístico que haya demostrado que le aciertan a las personalidades. ¿Ya? De hecho, miren, hay un video de una serie de programas que hace la BBC, donde hay un divulgador de la ciencia que se llama Richard Dawkins, que él es biólogo bien famoso y él se le reconoce como el divulgador de la ciencia vivo más influyente que existe, por el número de citas que tiene en sus trabajos. Y él hace una prueba estadística bien corta. ¿Ya? Él hace el que inventó el término meme, él inventó la memética, exactamente. Bueno, él además es activista ateísta, o sea, tiene como 2 caras, una cara de divulgador de la ciencia y una cara de defensa del ateísmo, algo por el estilo. Bueno, Richard Dawkins, él hace una especie de estudio estadístico bien corto de la astrología y empieza a ver cuánto le acierta a la personalidad, ¿no es cierto?, en base a la fecha de nacimiento, un grupo de astrólogos, ¿no es cierto? Entonces él dice, ya, toma una carta astral, creo algo por el estilo, ve la descripción de personalidad y después le empieza a hacer las preguntas a las personas, qué fecha nació, describe su personalidad y empieza a ver el acierto, ¿no es cierto? Y en realidad es algo completamente azaroso. O sea, uno podría decir cualquier cosa y la tasa de acierto no supera el azar, ¿ya? No es muy serio el estudio, pero es lo que lo hace para fines de divulgación científica. Entonces yo creo que ese caso que mencionas tú peca de las 2 cosas, creo yo, de comprobación y de justificación. O sea, es solo una creencia. Más dudas, consultas, comentarios, preguntas. Claro, si yo le afirmo a usted, me voy a ganar la lotería mañana, es una creencia en este momento, ¿no es cierto? Y resulta que mañana me gana la lotería, quiere decir que mi idea fue comprobada, pero lo que le falta es la justificación. ¿Por qué yo creía, el día antes de ganármelo, ¿no es cierto? ¿Por qué yo creía que eso iba a pasar? Para descartar si fue una mera golpe de suerte o realmente yo lo sabía. Claro, si yo les digo a ustedes, mira, lo que pasa es que yo conocía a la persona que sacaba las bolitas de los números, ¿no es cierto? Y yo les transmití mis números, les puse que las bolitas que eran de mis números correctos, las pusiera en un microondas antes, de forma que cuando tocara bolitas tibias, sacara esas, ¿no es cierto? Entonces estábamos coludidos, y por eso me gané la lotería. O sea, esto yo lo sabía. No era solo una creencia, ¿ok? Entonces el que me la gané no fue una coincidencia, fue algo causal, tenía una causa, una colusión. ¿Okay? Ustedes están hablando del horóscopo, ¿no es cierto? Mire, les voy a mostrar otro criterio de marcación de ciencia que es bien interesante, que quizás es complementario al anterior, quizás. Este criterio de marcación de ciencia fue bien famoso entre los científicos. De hecho, a este filósofo, es un filósofo de la ciencia, se le reconoce como el filósofo de la ciencia más influyente del siglo XX para los científicos. ¿Ok? Voy a saltarme esto un poquito, déjenme ir acá. Disculpe que me salten varias diapos, pero en función de que estamos hablando de astrología, es un tema también interesante. Aquí. Este filósofo se llama Karl Popper, ¿ya? Que él levantó un criterio de marcación de ciencia súper interesante. Muchos colegas más viejos que yo son popperianos, ¿ya? Los pocos científicos que conozco que han tenido cursos de filosofía de la ciencia, los que son mayores, la mayoría son popperianos, es impresionante.
Y él, miren, él tenía un criterio de marcación de ciencia bien interesante, que no sé si lo voy a parafrasear de forma correcta, pero él decía que el criterio de marcación de ciencia, para considerar una idea como científica, ¿no es cierto?, se basa más que en la comprobación, se basa en la falsación. ¿Y a qué se refiere con falsación? Él dice, mira, la idea en ciencia, una idea científica, cuando se expone a demostrar que es falsa. Porque según él, uno nunca demuestra que una idea es cierta. Uno lo único que puede demostrar es que una idea es falsa. ¿Me explico? Miren, volvamos al caso que estábamos viendo en la clase pasada. Esa afirmación, mi pareja me ama, ¿no es cierto? Y alguno de ustedes dijo, y yo sé que me ama porque no me miente. No sé quién dijo eso, ¿ok? Si aplicamos el criterio popperiano, ¿no es cierto? Popper te diría, mira, supongamos que ustedes hicieron la prueba de que si las mentía o no, ¿ya? Así lo aprendí yo, también, en un libro de un viejo físico. Sí, los físicos viejos son todos popperianos, impresionantes, ¿ya? Como decía, mi pareja me ama, ¿no es cierto? Entonces, ustedes dicen, ¿y por qué sé que me ama? Porque no me miente. Entonces yo hice una prueba, ¿no es cierto?, para demostrar si me mentía o no. Siempre me dijo la verdad. Por lo tanto, he comprobado que me ama, porque necesariamente, si una persona me ama, la consecuencia lógica es que no me miente. ¿Ok? Y la prueba la supero. Listo. Pero ¿qué le diría Popper? Popper le diría, mire, tú puedes hacer 10 pruebas respecto a si te miente o no, y en todas te dijo la verdad. Pero basta con que hagas una prueba más, y en el caso 11, o 12, o 20, o 100, te miente una vez, y todas tus pruebas previas se van al tacho de la basura. ¿Ok? O sea, cuando uno tiene evidencias a favor, 10, 1000, 100, no son pruebas que tu idea es cierta. Pero basta una prueba en contra para decir, sin miedo a equivocarte, que tu idea es falsa. O sea, él dice, la única evidencia concluyente en ciencia es la falsa. O sea, si usted le hace 1000 pruebas a su pareja y no le miente, no le miente, no le miente, y de repente lo pillaron una mentira cotota, ¿no es cierto? Conclusión, no me ama. ¿Se fijan? Ese es como el criterio popperiano. Y bueno, el criterio popperiano dice, ¿y cuándo una idea puede demostrar que es falsa? Y eso, según Popper, no lo cumplen las predicciones astrológicas. Cuando se expone a la refutación. ¿Y cuándo se expone a la refutación? Cuando es una afirmación con mucho contenido informativo y por lo tanto precisa en su contenido. Y según Popper, hay dos líneas de pensamiento o dos ramas de la cultura, por así decirlo, que pecan de contenido informativo y de precisión en su contenido. Una es la astrología, ¿ya? Y fíjense, yo aquí tomé lo que dice, yo soy Libra, ¿ya? Entonces, yo tomé lo que decía un periódico respecto a Libra. Ya, fíjese, primera afirmación. Vas a estar muy sociable y divertido. ¿Ok? ¿Qué diría Popper respecto a esa afirmación? Popper diría, eso no es científico. ¿Por qué? Porque no se expone a la refutación a esa afirmación. Es imposible demostrar que es falsa, porque es tan vaga en su contenido. Dice, vas a estar muy sociable y divertido, ¿no es cierto? Claro, según Nicolás, la excepción no confirma la regla. Claro, en el caso de Popper, la excepción, la falsedad, te destruye toda la regla de evidencia a favor previa. ¿Ya? Pero el problema que tiene Popper dice que tú puedes demostrar que una idea es falsa cuando se expone a la falsación. Y una frase como esta, astrológica, no se expone nunca a la falsación. Porque si yo digo, vas a estar muy sociable y divertido, y no te digo cuándo, ni dónde, ni en qué contexto, esa afirmación, fíjese, cuadra para cualquiera de nosotros. O sea, si yo les digo, vas a estar muy sociable y divertido, y no pongo fecha, no me expongo nunca a la reputación. O sea, ¿quién no va a estar sociable y divertido alguna vez en su vida? La probabilidad de que esa afirmación sea cierta es enorme, no se expone a la falsación. Distinto es que yo les diga a usted, mañana, miércoles, a las 12 de la tarde, tú vas a estar sociable y divertido. Ahí sí me expongo a la refutación, porque vamos a ir el miércoles a las 12, os vamos a filmar y vamos a ver si tienen alguna actitud sociable o divertida. Y si no la tienen a esa hora, esa idea es falsa. Ese es el criterio popperiano.
Entonces, Popper, ¿qué es lo que dice? Las personas ingenuas se sorprenden del acierto de la astrología. Pero un análisis mediano se da cuenta que todo lo que afirma la astrología es imposible que sea falso. Vas a estar muy social y divertido. Alguna vez cualquier persona va a estar social y divertida. No conozco a nadie tan amargo que esté 40, 50, 80 años de su vida sin estar alguna vez social y divertido. Obviamente que va a ser cierta en algún momento. La familia y tu pareja ocuparán todo el tiempo libre. Uno dirá, bueno, obvio, o sea, a todos nos pasa lo mismo. O sea, si no es tu familia, es tu pareja, ¿no es cierto? Pero dice, pero si usted no tiene familia ni pareja y usted es soltero y vive solo, los solteros se volcarán en los amigos. Oh, que eso es súper probable, a toda la gente le pasa. ¿Ya? Si no tengo familia, no tengo hijos, no tengo pareja, ¿qué es lo que hago? Llamo a mi amigo, no sé, para pasar el tiempo libre, me imagino, no sé. ¿Ya? Obvio. Es como que yo le dijera a ustedes, miren, me la voy a dar de astróloga. Tienen ustedes inseguridades. Grandes cambios están ocurriendo en su vida. Vienen decisiones importantes. No se angustie, las cosas pueden ser mejor. ¿Le hace usted? ¿Se sienten identificados en algo? Las frases son tan vagas. Nicolás dice, gracias, profe, necesitaba una palabra así para retomar mi vida bien. Es súper fácil ser astrólogo. O sea, si uno dice frases generales vagas, infalseables, con una probabilidad de que sean ciertas máximas. A la edad de ustedes, obviamente que están tomando grandes decisiones en su vida. Más encima estamos en un curso universitario, la principal decisión que todos ustedes ya tomaron es que estudiar. Obvio que están tomando decisiones importantes. No se estresen, o sea, obvio que están estresados si estudiar es estresante y estudiar en la universidad es más estresante aún. Entonces decir no se estresen, decir hoy soy mago, leo su... Estoy diciendo buenas frases con probabilidad que ocurran enormes. Tienen inseguridades. Chuta, yo no conozco a nadie con su vida tan perfecta, ¿no es cierto? Que no, más encima la da usted, donde muchas cosas están por verse en los próximos años, ¿no es cierto? Obviamente que tienen inseguridad, obviamente que tienen angustia. Lo estoy describiendo a cualquier ser humano normal. ¿Se fijan? Distinto que yo les digo a ustedes, mañana te vas a sacar un 7 en cálculo 2. Chuta, esa cuestión sí que es re poco probable que ocurra. ¿Se fijan? Esa sí que es científica de acuerdo a Popper. Popper decía que la astrología, como también los políticos, hacen lo mismo. ¿Ya? Vienen tiempos mejores. Hablando del presidente, ¿no es cierto? Uno dice, chuta, decir eso, si no ocurre este gobierno será el próximo, ¿no es cierto? Pero esa frase es infalseable, es decir, vienen tiempos mejores. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué se entiende por mejor? Es infalseable eso. Entonces, la gente que cree eso, ¿no es cierto? Cualquier cosa la conecta con esa frase. Dice, vienen tiempos mejores y de repente sale en la tele, subió el crecimiento en Chile. Dicen, oh, ¿ven que venían tiempos mejores? ¿Ya? Claro, y pasó el COVID. Sí, pero si pasó el COVID, alguien te podría decir, ¿no es cierto? El que cree esa frase te va a decir, oye, pero yo no dije que va a pasar este 2021. Te dije que vienen tiempos mejores. Puede ser el 2050. ¿Ya? Entonces, Popper era súper crítico de los políticos, decía, los políticos nunca pierden, o sea, porque si yo digo vienen tiempos mejores, cualquier dato a favor, cualquier dato podría conectarse con esa afirmación, ¿ya? Por ejemplo, uno dice el COVID, pero si yo creyera eso y te dijera, oye, pero ¿viste que somos el país con la mejor tasa de vacunación del mundo? ¿Viste que venían tiempos mejores? Yo puedo conectar ese dato con esa frase es tan general y vaga
que cualquier dato se puede conectar con ello. O sea, no cumple un criterio de demarcación de ciencia. ¿Ok? Entonces, en el fondo, estas frases políticas son casi iguales que las frases astrológicas. La gente se siente interpretada por ellas porque son vagas y no se dan cuenta. Entonces son infalseables, y el falsacionismo es el criterio de demarcación de ciencia de Popper. ¿Ya? Claro, yo lo grafiqué con Piñera porque es nuestro presidente democráticamente electo. O sea, me da lo mismo que el presidente sea. Yo, todos los presidentes que he visto desde que voto, hacen lo mismo. ¿Ya? Vamos a crecer con igualdad. Lagos. ¿Crecer en qué sentido? ¿Igualdad en qué sentido? ¿Cuándo va a pasar eso? No sé. Dudas, consultas, comentarios, algún caso que quieran discutir. ¿Dudas, comentarios? ¿Les gusta este criterio, no? O sea, Popper como que tergiversa el criterio de comprobación. Él dice, no es comprobación, es falsación. Y en el fondo él dice, cuando la evidencia favorece tu idea, lo único que tú concluyes es que tu idea no ha mostrado ser falsa, o que es una buena idea, pero no que es verdadero. Según Popper, nada es verdadero en ciencia, según él. Nada. Las ideas que nosotros consideramos como ciertas y que las utilizamos para explicar y predecir el mundo, en realidad son ideas que han superado intentos de falsación, pero no significa que son verdaderas, dice él. No sé qué les parece esa. Yo fui popperiano unos años, le reconozco. Después se me pasó. No permite las excepciones. ¿Y por qué se me pasó? O sea, ahora te voy a mostrar por qué, porque encontré una propuesta que me gusta más. Solamente por eso. ¿Ya? No tengo nada en contra de Popper. ¿Ya? Filósofo súper interesante, y de hecho muchos filósofos de la ciencia posteriores a él, que fueron famosos en su momento, ¿no es cierto? Muchos de ellos fueron alumnos de él. ¿Ya? O sea, que este tipo marcó una línea que le hizo mucho sentido a los científicos profesionales, cosa muy rara, porque a la mayoría de los científicos profesionales lo que dicen los filósofos no nos interesa. ¿Ya? Lo encontramos que no tiene ni una utilidad. Popper es una de las pocas excepciones de filósofos que son valorados por los científicos. ¿Ok? Sí, la propuesta de Popper creo yo que es muy rígida. Eh, ya. Ahora, lo interesante del caso de Popper es que él se inspiró en Albert Einstein para armar su propuesta. De hecho, hay un libro que yo lo recomiendo, está en la biblioteca, no sé si estará digitalizado, se llama La lógica de la investigación científica de Karl Popper. ¿Okay? Y al final de ese libro vienen las correspondencias, las cartas que intercambiaron Popper con Einstein. Ambos hablaban alemán. ¿Ya? Y él se inspiró en Albert Einstein, particularmente en su teoría de la relatividad especial, no la general, la especial creo. Donde ahí él conversaba con Einstein respecto a lo que era la ciencia, ¿no es cierto? Y Einstein estaba bien de acuerdo con él, ¿eh? O sea, ambos odiaban esta visión como que la ciencia se comprueba con hechos observables, sino que, bueno, hay toda una discusión bien interesante que no sé si nos va a dar tiempo para retomarlo. ¿Ya? Entonces, juicio de Popper, infalseable. Nicolás dice, no me gusta mucho el sentido de falsear, yo creo que la ciencia tendría que tener la lógica de comprobar algo más positivo. No sé si me explico. Mira, voy a tomar lo que dices tú, Nicolás. Mira, voy a saltarme un poco esto. A mí la propuesta que me gusta es la de este tipo, de Mario Bunge, ¿ya? Que él tomó un curso de verano con Karl Popper. Bueno, Mario Bunge murió el año pasado, ¿ya? Murió justo a sus 100 años, ¿ok? Y él, una de las críticas que tenía Popper, siendo que él en su juventud fue admirador de Popper, ¿ok? Claro, inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, es falso, o sea, es cierto hasta que se demuestre falso, una cosa así. ¿Ya? Una de las críticas que él le hizo a Popper era la siguiente, respecto a la falsación. Bunge dijo, mira, es cierto que
las ideas consagradas, las que todos aceptamos, por ejemplo, la física newtoniana, ¿ya? La ciencia avanza demostrando que si ideas consagradas son falsas, ¿ok? Por ejemplo, los biólogos hoy en día, tengo entendido, yo no soy biólogo, están felices porque le han demostrado que en algunos contextos la teoría de la evolución de Darwin es falsa. En algunos contextos, ¿ya? Y eso está abriendo todo un nuevo campo de la biología, ¿ok? Los físicos, por ejemplo, estaban felices cuando Einstein demostró que Newton tenía postulados falsos, ¿ok? El gran Newton, fíjense. Entonces, Bunge dice, el falsacionismo funciona súper bien para explicar cómo la ciencia avanza destruyendo o atacando ideas consagradas que todos aceptamos como ciertas, ¿ok? Eso es cierto, dice Bunge. Pero también hay que entender que las ideas revolucionarias, estas ideas nuevas y disruptivas, ¿no es cierto? Cuando se demuestra que son ciertas, la ciencia también avanza, ¿ya? Y uno de los ejemplos que él dice, que todavía no ha pasado, pero podría pasar, ¿no es cierto? Es la afirmación de que la vida evoluciona espontáneamente desde la materia inerte, ¿no es cierto? Dadas las condiciones. Y esto podría ocurrir en cualquier parte del universo que tenga esas condiciones. Ciertamente que la evidencia favorable, es decir, supongamos que mandamos una nave a Enceladus, que es un satélite de Saturno, creo, Júpiter, no recuerdo muy bien, que es donde creo yo que hay vida, creo, esa es mi volada, ¿no es cierto? Y lo creo como químico porque tiene las bases químicas de la vida ese satélite, las tiene muy bien estructuradas, tiene carbono, nitrógeno, oxígeno, tiene el agua en dos estados de la materia, en sólido líquido, en la sopa química lista, ¿ya? Bueno, si mandamos una nave allá y encontramos bacterias, por ejemplo, o células, ¿no es cierto? Eso sería comprobar una idea disruptiva. Y para Bunge, ese tipo de comprobación es definitivo. Y ahí se cae el falsacionismo popperiano. ¿Me explico? Entonces Bunge dice, falsear ideas consagradas o demostrar ideas disruptivas, ambos aspectos son importantes en ciencia. Y no toda la evidencia es solo para falsear. Hay alguna evidencia que es comprobar. Bunge dice por el contrario, ciertamente que estoy de acuerdo con Popper que aportar más evidencias a favor de ideas consagradas no aporta nada científicamente. O sea, por ejemplo, yo sigo demostrando que la teoría atómica es cierta. Ya tiene un montón de evidencias. ¿Para qué más? La ciencia no va a avanzar así. ¿Ya? Es como decir, mira, yo creo que las leyes de Newton son ciertas, las de la caída libre y los proyectiles y todo eso. Y hago un experimento y demuestro que el proyectil cae donde me decía Newton. Idea de Newton cierta. Comprobamos esto. Avance para la ciencia, Popper diría no, Bunge diría no tampoco. Pero demostrar que las ideas de Newton son falsas, eso sí que no avanza. ¿Ya? Entonces, Mario Bunge cambió la palabra falsear o comprobar por contrastar. Entonces, en el fondo, yo contrasto las ideas con datos, ya sea para demostrar que son ciertas o que son falsas. No todo es demostrar que algo es cierto o todo es demostrar que algo es falso. Y se entiende que en el marco de este curso, argumentar, ¿no es cierto?, sería que yo afirmo algo en el marco en el marco de un tema de controversia, yo afirmo algo, o sea, yo creo que esto es así, ¿no es cierto? Y si voy a aportar como criterio de justificación evidencias, ¿no es cierto? Tengo que aportar evidencias que favorezcan o desfavorezcan, falseen, esta idea, ¿ya? Dudas, consultas, hasta acá. Miren, la propuesta de este tipo, de Bunge, ¿no es cierto? Él dice, mira, una idea es científica cuando se cumplen tres criterios. Tres criterios, dice él. Los primeros dos criterios ya los mencionamos, que son los criterios platónicos. Es decir, él dice, mira, una idea científica en la medida en que está fundamentada en un conocimiento previo
que ya ha sido validado con los criterios de la ciencia, de forma independiente. Ya tiene su comprobación independiente. ¿Ok? El caso que hablamos del cigarrillo, ¿no es cierto? Pues bien, fumar hace mal, te genera enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y esa afirmación tiene una justificación racional en todo lo que es química, biología molecular, teoría celular, ¿no es cierto? Todo eso lo justifica para decir que fumar genera como efecto una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, cardiorrespiratorias y cáncer. ¿Ok? Segundo criterio, debe tener evidencia favorable, contrastación empírica favorable. Si la tuviera contrastación empírica negativa, habría que cambiar la idea. Esa es la visión de Unge, ¿ya? Pero si tiene evidencia empírica favorable, nadie dice que sea perfecta, ¿ya? O sea, él dice que esto es como una balanza de evidencia. O sea, tú puedes tener 4 ideas respecto a un tema. ¿Cuál es la idea que más pesa? Es la que tiene más evidencias a favor y menos en contra. Pero es imposible, sobre todo en temas complejos, tener solo evidencia a favor en una idea, ¿ya? Por eso este tema es como una balanza, es como la balanza de la justicia, ¿no es cierto? Donde uno dice, ya, ¿cuál es la mejor idea? La que tiene más y mejores evidencias. Menos evidencias en contra, más evidencias a favor. Rara vez tú tienes una idea que solo tiene evidencia en contra, a favor y ninguna en contra. Eso es muy poco probable, ¿sí? Porque él plantea que las ideas de la ciencia es una aproximación a cómo el mundo es. Nunca te describe el mundo tal cual es, porque nosotros tenemos limitantes a la hora de conocer la realidad. Nunca la conocemos en su totalidad, la realidad es muy compleja, dice. Nosotros tenemos como aproximaciones de cómo el mundo es. Todas las ideas de la ciencia, según él, son una aproximación a cómo el mundo funciona. Pero, ¿por qué una aproximación y no una correspondencia absoluta con el mundo es? Porque tenemos recursos intelectuales y empíricos limitados. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no podemos medir ni ver. ¿Ok? Hacemos lo mejor que podemos, dadas nuestras limitantes como especie. Entonces tenemos justificación racional, platónica, contrastación empírica con hechos del mundo, ¿ok? La mejor que se pueda, ¿ok? Estamos claros hasta ahí. Pero él aporta un tercer criterio, que es este que está aquí. Que este criterio es súper polémico lo ha vuelto muy polémico a él. Él dice además una idea, además de ser justificada, comprobada, su contenido semántico debe ser absolutamente materialista. Porque según él, y yo tiendo a compartir ese punto, en ciencia hay un principio que todo científico, al menos en su profesión, no necesariamente en su vida, pero al menos en su profesión, lo asume como cierto, ¿ya? Y es el principio materialista de que todo lo que pasa en este mundo tiene un origen o causa en este mundo, no en una realidad inmaterial. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si en este momento yo empiezo a colapsar y empiezo a temblar y me sale espuma por la boca, ¿no es cierto? El científico, ¿qué es lo que dice? Dice, mira, sea lo que sea que tiene, la causa está en este mundo. Un desbalance neuronal, está deshidratado, está drogado. ¿Ok? La posesión demoníaca no entra acá. ¿Ok? Porque esa es una causa inmaterial. Ahora, la posición del científico, que lo vamos a ver más adelante, que es también el escepticismo, ¿no es cierto? Es decir, mira, y si dentro de todo lo que yo sé no encuentro una explicación, la respuesta honesta intelectualmente y con criterio científico es decir, no sé. No es decir, la causa es paranormal. ¿Ok? En el fondo, él dice, en uno de sus textos lo dice, esto va contrario a cualquier tesis de milagro, porque un milagro por definición es la intervención divina sobre las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Y eso asume la existencia de una realidad inmaterial. Entonces él dice, no, cada vez que yo afirmo algo, yo hablo de átomos, yo hablo de objetos del mundo. Esto quiere decir esta figura que está acá. O sea, átomo es un objeto del mundo, la energía es una propiedad de los objetos del mundo, la evolución es un proceso de sistemas poblacionales en el mundo. Todo el discurso científico
se refiere a un mundo material. Y listo. Y listo. Aquí no existen los milagros. ¿Ya? Entonces, y esto es súper importante porque, por ejemplo, según él, esto resuelve de por qué los científicos no creen en la mitología como un sistema de creencias válido para explicar los fenómenos naturales. Hoy en día nosotros decimos, ¿por qué llueve? Bueno, llueve porque, bueno, la presión de vapor del agua, ¿no es cierto?, asciende, tiene menor densidad, en la alta atmósfera hay partículas y menor temperatura, esto condensa hasta un punto en donde el tamaño del agregado de moléculas de agua, la gota, ¿no es cierto?, es atraído por gravedad. Listo. Y eso ocurre a baja presión. Listo. Esa es como la explicación materialista de por qué llueve. ¿Ok? La explicación inmaterial, que es más del ámbito mitológico, es que existen entidades inmateriales que manipulan los movimientos de las masas de agua y nos mandan la lluvia. Ya sea por beneficio, porque nos portamos bien y le hicimos sacrificio, o lo adoramos, o nos mandan tormentas para destruirnos todos y que están enojados. ¿Okay? Esta segunda explicación, que tiene varias vertientes en distintas culturas, ¿no es cierto? Casi todas las culturas que yo ubico más o menos, ¿no es cierto?, tienen un discurso respecto a la explicación del clima, ¿no es cierto? Por supuesto, son respetables, son valorables, forman parte de nuestras culturas ancestrales, no tengo nada al respecto. Lo único que quiere decir esto es que no es científico, nada más. No forma parte de la categoría científica. O sea, no quiere decir que uno las mira en menos, que hay que erradicarle la cultura. No, no. Lo que decimos los científicos que adherimos a estos temas, ¿no es cierto? Es decir, súper, si usted puede enseñar eso como parte de la cultura, supongamos mapuche, súper bien. Pero no le llame ciencia esto, nada más. No le llame ciencia, no es ciencia. Entendiendo ciencia con la concepción moderna de ciencia desde Galileo en adelante. ¿Ya? ¿Ok? Esto se enseña en clases de ciencia, física atmosférica. Esto se enseñará en clases de cultura ancestrales, como usted quiera. No, pero hay que tener un criterio de marcación. Los juicios de valor, si esto es mejor o peor, ese es otro tema. ¿Ya? Ese es otro tema. Yo tengo una postura respecto a los juicios de valor de las distintas formas de interpretar el mundo. Algunos dicen que no hay que hacer juicios de valor. Yo como científico, yo creo que sí, en algún punto sí es necesario. Al menos como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo bajo qué cosmovisión vamos a tomar decisiones. ¿Ya? Pero hasta ahora lo que estamos discutiendo ahora es un criterio de marcación de ciencia. Como dice Nicolás, simplemente no es ciencia. ¿Ok? Y eso no implica decir que es despreciable, que es falso, que es inútil, que hay que... No estoy diciendo eso. ¿Ya? Dudas, consultas, comentarios. Entre paréntesis, disculpen, antes de la pregunta. Aquí yo esquematicé el criterio de este tipo, de Mario Bunge, ¿no es cierto? Que tendría estas tres dimensiones, una idea para ser considerada científica. Debe ser materialista en su contenido. ¿Okay? Debe referirse a este mundo y no a otros mundos. ¿Okay? Si es una idea socialmente aceptada, entendiéndola socialmente aceptada por la comunidad científica, ¿no es cierto? Independiente si la sociedad acepta la ciencia como parte de su cultura, bueno, debe tener evidencias a favor, las mejores evidencias posibles, y debe ser consistente o racional, que es lo mismo que decir fundamentada en conocimiento científico previo. No puede ser incoherente. Ahora sí, disculpe, dudas, consultas, comentarios. ¿Ya? Este es el criterio que a mí más me gusta, ¿ya? Pero no quiere decir que no tenga imperfecciones ni nada por el estilo. Probablemente va a venir otro criterio más adelante que me guste más. Cuando digo me gusta, quiero decir que se conecta de forma coherente con cómo yo ejerzo y veo la ciencia no solamente en mí, sino que en mi comunidad. Cuando yo voy a congresos, cómo discutimos, yo veo esto, lo veo. ¿Okay? Lo veo así clarito. Dudas, consultas, comentarios. Algo que estén de acuerdo o en desacuerdo, por favor. ¿Les parece? ¿Les gusta? Yo, de lo que he visto hasta ahora de que ha explicado del último filósofo científico, la verdad no creo que, porque dijo que prefería a este tipo en vez de a Popper. La verdad no creo que Popper hubiera estado en desacuerdo con lo que decía él hasta ahora. Simplemente estaba enfocado en otra idea en su momento, quizás. ¿Por qué? De la que no
que adhiero en parte, y eso no significa que no adhiera con el... ¿Cómo se llamaba el último filósofo que mencionó? Mario Bunge, Mario Bunge. Mario Bunge. No sé si es que son mutuamente, o sea, si adhiero con uno no puedo adherir con el otro. Mira, yo estoy de acuerdo contigo que el matiz no es tan profundo, ¿ok? De hecho, yo creo que la propuesta de Mario Bunge quizás amplía un poco el falsacionismo a situaciones donde comprobar positivamente sí es valioso, ¿ya? Ahora, eso que al parecer tú y yo lo considero como un matiz, no veo gran diferencia, ¿no es cierto? Es súper interesante porque Mario Bunge, él mandó sus cartas que hizo durante toda su vida, porque Mario Bunge también fue muy famoso, a él se le reconoce como el científico más influyente para los científicos del siglo XXI, ¿ya? Y de hecho hay un estudio en Science que muestra los nombres más repetidos en la cultura científica y dentro de los filósofos que estaban vivos hasta el año pasado, él era el primero, ¿ya? Ahora, esto que no lo considero un matiz, fíjate que yo me metí a la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, que tiene digitalizadas las cartas, algunas cartas de Mario Bunge, y él tiene unas cartas con Popper, ¿ya? Dentro de mucha gente con la cual intercambió cartas, tiene unas con Popper. Y es súper interesante porque las cartas que tenía Bunge joven hacia Popper era típico como del aprendiz al maestro, donde le decía, estimado profesor, muchas gracias por su enseñanza, cosas, era como pura admiración. Mario Bunge viejo ya le criticaba estas cuestiones, ¿ya? El problema está que las respuestas de Popper eran terribles, o sea, el tipo se la tomaba pésimo. El tipo decía, porque el Bunge hablaba como que le mando esta crítica constructiva, cosas por el estilo, y las respuestas de él eran, no existen críticas constructivas, estos son ataques directos a la yugular, una cosa así, entonces el tipo se la tomaba pésimo. No le gustaban estas críticas, no las consideraba un matiz, Popper, los consideraba que lo atacaban a muerte, ¿ya? De hecho, Bunge dice que terminaron medio enemistados al final de su vida por estas diferencias, a pesar que Popper lo recibió en su casa en vacaciones de invierno, conoció a su familia, claro. Farándula filosófica, ¿ya? Que en realidad no es tan importante para este curso, pero es para dar algún dato freak, ¿ya? Más dudas, consultas. Yo diría, profe, ¿Mm? que al principio con Popper se hablaba de las excepciones. Y siento que Bunge habló de las excepciones. Y de esa forma, en parte, complementó a Popper. Eso. Sí, yo creo que es un complemento, pues. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Claro, porque Popper habla de la excepción en las ideas y Bunge habla de las ideas excepcionales. Pone esa categoría, sí. Pone la idea, entendiendo ideas excepcionales como una idea nueva, disruptiva, ¿ya? Claro, La cual como algo, cuesta obra de tragarse, demostración que vida en el claro, espacio. claro, o sea, cuesta tragársela, ¿no es cierto? Pero si la evidencia te agujetea la cara, no te queda otro. Entonces, imagínense que yo demuestro frente a ustedes que la telepatía es cierta y le empiezo a leer los pensamientos a todos ustedes. ¿Cómo quedarían? Ahí. Y por lo tanto yo estaría diciendo que la telepatía es cierta, les podría dar fundamentos supermateriales que en realidad nada tiene que ver con cuestiones del más allá, sino que son emisiones de radiación electromagnética del cerebro, porque hay una glándula que cuando vibra emite una frecuencia determinada que la capta su oído. Y lo demuestro todo eso. ¿De acuerdo? Bunge es científico porque no estoy afirmando nada inmaterial, lo estoy fundamentando con evidencia independiente y además tiene evidencia a favor. Listo, cumple con todos los requisitos de una idea científica. Qué bonito habla. ¿Quién habla bonito? Bunge. Miren, apliquemos este criterio. Nicolás con su parafraseo. Miren, apliquemos este criterio. Si aplicamos este criterio, por ejemplo, la astrología, ¿no es cierto? Aquí puse a un famoso astrólogo que aparece siempre en los matinales. No recuerdo cómo se llama él, ¿eh? Yo no soy muy asiduo a los matinales. Pero para que ustedes le tengan una idea. Toda la astrología, de acuerdo a Bunge, además de que es infundada, y ahí está de acuerdo con Popper, el segundo problema que tiene la astrología es que es inmaterial. Afirma una realidad inmaterial. Tengo entendido.
¿Ya? Evidencia empírica a favor o en contra, también veremos. Yo nunca he visto un paper con una estadística suficientemente desarrollada para esto. ¿Ya? Nicolás dice que encuentra importante el criterio que plantea. El criterio materialista nos sitúa en la realidad, a lo que todos podemos alcanzar, el mundo físico. Claro, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, Nicolás, pero el criterio, ¿por qué se vuelve polémico? ¿Ya? Porque Bunge lo lleva toda su vida, ¿ya? O sea, Bunge dice, no, no es que solo el científico debiese asumir que existe una realidad material y nada más, en su profesión. Bunge era ateo, por lo mismo. Para él, no es que yo lo asumo, no existe otra realidad material, listo. ¿Ya? Entonces, para él el ateísmo es como una... No sé si voy a ser injusto con él, pero yo entendí al menos de leer alguno de sus escritos, que como que el ateísmo sería algo así como una especie de consecuencia lógica de ser científico, una cosa por el estilo. Quizás estoy siendo injusto, ¿ya? Pero así lo interpreté yo, ¿ya? De hecho, él por eso es muy ácido contra las religiones, porque él dice en el fondo que cualquier afirmación inmaterial que como que peca de seriedad. O sea, esa es la impresión que me llevé yo. Entonces, él en su forma de referirse a otra rama de la cultura que no son científicas, siempre tendió a ser muy peyorativo. ¿Okay? Por ejemplo, él era terriblemente ácido, más allá del tema de la religión, era terriblemente ácido con la psicología, esta psicología media de Sigmund Freud, porque ahí se afirma la existencia de entidades materiales, el yo, el super yo y el ego, ¿no es cierto?, que son como entidades que trascienden tu cerebro, son entidades mentales, y las entidades mentales no son materiales. Yo esto que le estoy diciendo, yo, que se lo leía a Bunge, yo no lo creía en su momento. Yo decía, Bunge está armando una caricatura de esto, ¿ya? Y una vez yo fui a una charla de un psicólogo que tenía esta línea de pensamiento y se lo pregunté directamente. O sea, le dije, para ustedes, el yo, el super yo, el ego, ¿son entidades materiales o inmateriales? Y me dijo, son entidades inmateriales independientes del cerebro. Listo. Bunge, para él, eso es un fraude. O sea, esa rama de la cultura debiera desaparecer de la universidad, decía Bunge. ¿Ya? Fuerte, ¿ya? Fuerte. Este es el caso que más me gusta mencionar, porque yo soy químico, entonces yo aquí sí tiendo a adherir con Bunge. Según Bunge, la homeopatía no es ciencia, ¿ya? Pero entendamos la homeopatía no como no es fitoterapia, porque mucha gente confunde la homeopatía con la fitoterapia. La homeopatía no son extractos vegetales que se aplican para curar enfermedades. Eso no es la homeopatía. La homeopatía es que desde esos extractos, ellos plantean que al diluirlo muchas veces, se incrementa su potencia de acción. ¿Okay? Mientras más diluido el extracto, más potente, número uno. Y el otro principio que maneja la homeopatía es que como que lo semejante cura lo semejante. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen insomnio, por ejemplo, debieran consumir extractos de un vegetal que le entregue cafeína. Porque dado que la cafeína genera insomnio, el extracto de diluir la cafeína debiera aplacarle el sueño, ¿no es cierto? Y según Bunge, la homeopatía no cumple los requisitos científicos, no por el materialismo. O sea, él reconoce que todo lo que afirma la homeopatía es material, no habla de entidades inmateriales, nada que decir al respecto. Pero es infundada y no tiene evidencia a favor. ¿A qué se refiere que es infundada? La homeopatía es absolutamente contradictoria a la química. ¿Okay? Yo soy químico, por eso me gusta hablar de este tema. O sea, la química dice a ustedes que A más B da C, en una reacción química, A más B da C. Si no hay A, no hay C. Si no hay B, no hay C. Esa es la base de la química. ¿Okay? La ley de las proporciones definidas se llama eso. Si yo diluyo un extracto y yo me estoy tomando un frasquito de un extracto cada vez más diluido, en ese frasquito cada vez hay menos principio activo. ¿Okay? De hecho, las diluciones que maneja la homeopatía son tan grandes que superan el número de Avogadro, el 10⁻23 que uno habla en química. Quiere decir, en palabras más terrenales, los que no están familiarizados con ese número, quiere decir que si uno hiciera un cálculo de cuántas moléculas de principio activo habrían en ese extracto, luego de haberlo diluido a los niveles que la homeopatía lo diluye 10⁻60, 10⁻200 veces, quiere decir que ni siquiera hay una molécula de principio activo en esa solución, hay pura agua.
sea, ni siquiera uno habla de cuántas moléculas hay, uno habla de qué probabilidad hay que exista una molécula en esos 100 ml, ¿ok? Por la magnitud de la dilución. Y si no hay molécula activa, no hay reacción química. Si no hay reacción química, no hay efecto bioquímico. Entonces la homeopatía es completamente contraria a la química. No puede ser la química y la homeopatía ciertas a la vez. Tiene que ser una de las dos falsas, o las dos falsas, ¿ok? Pero no pueden ser las dos ciertas a la vez. Entonces es completamente contradictorio a lo que sabemos de química. Y yo confío más en lo que sabemos de química que en lo que sabemos de homeopatía, honestamente. Quizás soy muy lavado cerebro por mi formación química, ¿ya? O sea, literalmente lo que afirma la homeopatía es incoherente con la química. Completamente incoherente. No puede ser que más dilución, más efecto. Es imposible, ¿ya? Si la química fuese cierta, es imposible que esa afirmación sea cierta, ¿ya? Y respecto a la evidencia, yo me he bajado todos los reviews que he podido, reviews científicos que compilan la evidencia, y todos muestran, sin excepción, luego de analizar toda la evidencia, que no hay un efecto superior a un efecto placebo. En todos los casos, humanos, perros, para insomnio, para estrés, para todo, ¿ya? De hecho, en varios países del mundo han sacado la homeopatía de la cobertura médica. Porque ¿cómo vamos a destinar fondos públicos a un tratamiento que se sustenta en creencias irracionales respecto a la química, por ejemplo, y además no tiene evidencia a favor, contundente? Hay algunos papers que muestran efectos, pero son papers aislados que después salen papers posteriores refutándolo. Ya, o sea, dicen, ¿sabes que yo repetí este estudio y no me dio? ¿Okay? O aumenté el N, por ejemplo, un estudio con un N de 15 personas, dice que sí hay un efecto, y después sale un estudio con un N de 100 que dice que no. Esto siempre es polémico, bien polémico la homeopatía. Yo hice una práctica en un laboratorio homeopático, entre paréntesis, ¿ya? Y esto aquí le echo por tierra una idea que está bien consagrada hoy en día, y que los chilenos no tendemos a creer ya, ¿eh? En su momento se pensó que el consumo de vino era saludable, por los polifenoles y cosas por estas, los antioxidantes, ¿ya? Bueno, la evidencia posterior mostró que los beneficios de los antioxidantes eran muy menores respecto de los perjuicios del alcohol. O sea que sumando y restando, en realidad, ni la OMS ya está recomendando tomar vino, ¿ya? Franco me pregunta, ¿y qué hacían en el laboratorio homeopático? Yo, en el área que trabajé, hacía extractos de hierba, ¿ya? Pero después esos extractos se diluyen. Ahora, claro, lo que sí es cierto que en el laboratorio homeopático que yo trabajé, vendían productos homeopáticos, o sea, hiperdiluidos, pero también vendían extractos naturales que sí tenían una concentración decente, ¿ya? O sea, un extracto de eucalipto, que uno olía el olor de eucalipto intensísimo, claro, eso no es homeopático, ese es un extracto natural. Y eso sí funcionaban, pues, o sea, si ustedes están con problemas de respirar, se tomaban estos extractos de eucalipto y quedaban, pero perfecto. ¿Ya? No tengo una crítica a todos los productos que producen los laboratorios homeopáticos. Tengo críticas respecto a los que diluyen, que esos son los originalmente homeopáticos, ¿ya? De hecho, la terminología dice extracto de, supongamos, ginkgo biloba, 30C. 30C quiere decir diluido 10 elevado a 60 veces. Eso es más que diluido que el número de Avogadro. Ahí no hay moléculas, hay pura agua. Están comprando agua, cara. Muy cara. Y por ejemplo, la química, que es la que yo más disfruto, ¿no es cierto? Sí cumple con esos tres criterios. Todo lo que afirma la química es material, se refiere a partículas que existen acá, no cosas inmateriales. Tiene fundamento en la termodinámica, la ley de la conservación de la energía, la ley de conservación de la masa, etc. Y tiene evidencia muy contundente para varios casos. No quiere decir que todas las evidencias son perfectas, hay algunas cosas en la química que todavía están como medias dudosas, pero gran parte del cuerpo de conocimiento de la química tiene evidencias muy, muy buenas, ¿ya? Bueno, más que nada la química construyó la sociedad moderna en base a los materiales que le ofrecen. O sea, yo tenía un profesor de química que siempre decía, hacía un desafío, decía, miren a su alrededor y nómbrenme una cosa que ustedes puedan ver que no haya sido producido por la química. Y les pongo un 7, ¿sí? Y no encontrábamos nada. Todo lo que rodeaba provenía de la química industrial. Era una cuestión increíble. La teoría de la evolución también, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Yo lo que les voy a pedir
es esto, fíjense, a la hora de argumentar. Recuerden que este es un curso de lógica y argumentación científica. Lo que les voy a pedir a la hora de argumentar es esto, y con esto termino. Cada vez que ustedes afirmen algo respecto a un tema, cualquier tema, y ahí vamos a hacer el ejercicio la próxima semana, yo quiero que ustedes clasifiquen su idea en estas categorías. Voy a asumir que ustedes todo lo que afirman es material, ¿ya? O sea, voy a asumir que de nuestras afirmaciones no va a surgir nada inmaterial, ¿ok? No porque tengan en contra que ustedes crean en una realidad inmaterial, es porque si ustedes afirman algo inmaterial, se escapa del argumento científico, ¿ok? Nosotros vamos a tocar temas de carácter científico, ¿ya? El tema del cambio climático, por ejemplo, el tema del consumo de droga, no sé, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero cuando uno afirma algo, de decir, yo creo esto, ustedes tienen que darle 2 requisitos, además del materialismo. Serían 3 en total. Materialismo lo vamos a dar por sentado. Tienen que ver si su idea tiene fundamento y si tiene evidencias que la respalden. Muchas, pocas, pero tiene, ¿ya? Si su idea no tiene ni fundamento, estamos hacia abajo, ni evidencia, estamos a la izquierda, estamos hablando de que son meras especulaciones. Es como que yo les dijera a usted, mañana va a haber un terremoto grado 10. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué lo creo? Fundamento. No sé, me tinca. ¿Ya? ¿Y qué evidencias hay? El día de mañana no pasó nada. Fue una mera especulación. ¿Ya? Especulación, idea que no tiene ni fundamento ni evidencia. ¿Ok? Si ustedes tienen una idea que tiene fundamento, pero no tiene evidencias aún, quiere decir que su idea es plausible. Algunos de ustedes mencionan esa palabra. Una idea plausible es aquella idea que tiene un gran fundamento, pero aún no tiene evidencias. ¿Ok? Ni a favor ni en contra. También veremos. Hay ideas que no tienen fundamento, pero tienen muchos datos que se le ajustan a favor, como el consumo de café y el cáncer de los pulmones, como discutimos la clase pasada. Esas son meras correlaciones. Por supuesto que es mejor opinar en base a correlaciones que en base a especulaciones. Sí. Las ideas que nosotros andamos buscando para opinar son estas, las ideas convalidadas. Yo creo esto porque tiene fundamento y evidencia. Eso es la idea convalidada, lo que se llama conocimiento científico formal y socialmente divulgado. ¿Ya? Estas son las mejores ideas, la marcada en azul. ¿Ya? Eso vamos a hacer en la próxima sesión. Y ahí está la jerarquización de las ideas. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, comentarios? Disculpen que me pasé 2 minutos. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No? Ya, entonces vamos a tocar temas de los cuales ustedes van a opinar y van a clasificar sus opiniones. ¿Ok? Yo les voy a enseñar eso. Quedamos hasta aquí entonces y nos vemos el próximo martes. Que estén bien y cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Que esté bien. Nos vemos. Chao, profe.